Hola chicos, bienvenidos nuevamente a otra clase online. Esta vez nos toca, continuando con la unidad anterior, nos toca estudiar la Segunda Guerra Mundial, la cual va a comenzar, ¿cierto? En la época histórica post eh, totalitarismos. O sea, vamos a estar en presencia de eh, las consecuencias de los regímenes instaurados en Europa, particularmente en Italia, ¿cierto? No sé si se recuerdan, con Mussolini, en Alemania con Hitler y en la URSS o Rusia con Stalin, ¿ya? Eh, Luego de esta etapa histórica que se caracteriza por estos tres regímenes totalitarios, vamos a estar en presencia del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Del desarrollo de esta y sus consecuencias que van a traer consigo una reconfiguración completa del mapa político europeo y asiático en el lado de la URSS, por ejemplo, una reestructuración política, una reestructuración económica y lo más importante es que el mundo va a cambiar por completo al término de la Segunda Guerra Mundial, ya a tal punto que van a empezar a crearse nuevos grupos que van a aglutinar, que van a reunir a ciertas potencias, ya, y que van a empezar a posicionarse ideológicamente, ya sea en el bando capitalista de Estados Unidos como en el bando comunista o socialista de la URSS. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial viene a darle término a los regímenes totalitarios de Europa, a excepción de la URSS, que Stalin va a continuar, y va a perfilar esta nueva Europa, y el mundo en general se va a transformar en el término de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que todas las naciones se van a ir posicionando ideológicamente ya de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a la presión externa, ¿ya? Que es lo que se le denomina posteriormente como Guerra Fría, ya entre la URSS y Estados Unidos, que es lo que vamos a ver en la unidad número 2. Eh, por lo tanto, vamos a comenzar con el objetivo de la unidad, analizar la Segunda Guerra Mundial considerando la fragilidad del orden mundial de entreguerras, el enfrentamiento ideológico entre Stalin y Hitler, la extensión planetaria del conflicto y su impacto mortal para millones de personas. Es decir, el objetivo de la clase de hoy ya es analizar el impacto de la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar, en las cifras de muertos, ya en las víctimas, sus consecuencias económicas, políticas, sociales, ya el enfrentamiento ideológico que va a cruzar toda esta guerra, que va a ser entre Stalin y Hitler, ya, y particularmente lo más importante de este conflicto bélico fue su extensión planetaria, ya que de alguna u otra manera todos los países o la mayoría de los países del mundo tuvieron que decidir en qué bando se iban a enfrentar o en qué bando iban a participar, digamos. Ya con el tiempo, por ejemplo, hasta Chile le declara la guerra a Japón y toma partido por un bando. Ya, por lo tanto, es muy importante entender también la extensión planetaria que va a poseer este conflicto y cómo va a influir en distintos países. Eh, bueno, acá yo les muestro siempre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y a través de un pequeño documental ciertas causas y antecedentes que existían en Europa. Lamentablemente, como no estamos en la sala de clase, ustedes saben que hay cosas que se me dificultan un poco, como lo es explicar mostrando recursos multimedia. Por lo tanto, vamos a continuar y vamos a empezar. Si están tomando apuntes, es importante que clasifiquemos la clase de hoy, la unidad, en Segunda Guerra Mundial como el título y lógicamente un subtítulo, un punto número uno o letra A, los antecedentes y las causas. ¿Ya? Siempre explico para que tengan bien en claro en qué se diferencia un antecedente a una causa. ¿Ya? Un antecedente es lo que estaba pasando antes de algo que usted está estudiando. Por ejemplo, en este caso,
los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial era qué estaba pasando antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, tenga o no tenga que ver con la guerra misma. Por ejemplo, los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, por ejemplo, es, para que lo escriban, los antecedentes son eh, el desarrollo de regímenes totalitarios en Europa, principalmente los tres que hemos estado estudiando. Lo otro es que estamos en una etapa post-crisis económica, ¿cierto? Considerando la crisis económica que sufre Estados Unidos y el modelo capitalista a nivel mundial y planetario, estamos en presencia también de una lenta recuperación económica de las principales potencias europeas luego de, de la crisis económica de Wall Street de Estados Unidos de 1929. Ya las potencias europeas estaban recuperándose económicamente y materialmente después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, estamos en presencia de potencias que están compitiendo por ver quién crece más rápido y quién se recupera más rápido. Ojo con esto que es fundamental para entenderlo dentro de los antecedentes. ¿Ya? Las causas, a su vez, van a ser los factores que van a propiciar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En este caso en particular. Entonces, reitero, por si alguien no lo tiene claro, es muy diferente un antecedente a una causa. Un antecedente es lo que estaba pasando antes de, por ejemplo, los antecedentes de la independencia de Chile, por darles un ejemplo, eh, es qué estaba pasando en Chile antes del inicio de la independencia, que pueden explicar, como tal vez no pueden explicar, el por qué empieza el proceso de independencia. A su vez, las causas del proceso independentista en Chile ya son los factores, son los hechos, son las decisiones ya que causan el inicio de la independencia. No sé si me explico bien. Las causas son hechos que afectan directamente a lo que estamos estudiando. Los antecedentes simplemente lo que estaba pasando con anterioridad. Por lo tanto, en este caso en particular, estamos los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, que era el término de la Primera Guerra Mundial, que deja a Alemania como la gran culpable, deja a una Alemania estigmatizada por el mundo, por las políticas, por los países del mundo como la gran culpable. ¿Dónde queda plasmado esa culpabilidad de Alemania excesiva quizás? ¿Ya? Y los castigos en el Tratado de Versalles. No sé si se acuerdan, el Tratado de Versalles le pone término a la Primera Guerra Mundial y con el Tratado de Versalles ya se culpa a Alemania de todo lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial. También como consecuencia de esa Primera Guerra Mundial está el crecimiento estadounidense, ¿cierto? Los locos años 20, no sé si se acuerdan, eh, un, un país como es Estados Unidos que siente que es la gran potencia mundial, que es la principal potencia mundial, siente efectivamente que tiene el control económico del mundo, presta recursos económicos, presta ya recursos para que las potencias que están en crisis puedan recuperarse. Por lo tanto, las principales potencias europeas comienzan a tener deudas con Estados Unidos, por lo que Estados Unidos y su sistema o su modelo económico capitalista comienza a triunfar, ¿ya? Y a ser un ejemplo para los demás países de Europa principalmente y América. ¿Ya? También como antecedente de la Segunda Guerra Mundial está la crisis de Estados Unidos en 1929, la caída de Wall Street, que afecta económicamente a todo el mundo. Encontramos también como antecedente inmediato los regímenes totalitarios con Hitler, Stalin y Mussolini. ¿Ya? Por lo tanto, empezamos con la introducción y la introducción a la clase y a la unidad de la Segunda Guerra Mundial es el término de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Esta es una foto histórica de lo que es la reunión para la firma del Tratado de Versalles. ¿Ok? Y ahí ustedes pueden ver, yo aquí dejo establecidos los 4 puntos más importantes del Tratado de Versalles. ¿Ya? Que recuerden, el Tratado de Versalles es el tratado de paz que termina con la Primera Guerra Mundial.
¿ya? Por ejemplo, dentro del Tratado de Versalles, resumí 4 puntos, ¿ya? El punto número 1 dice, se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones. Luego sigue, pero eso lo destaqué yo. ¿Ya? Punto número 2, Alemania reconoce, como la han hecho ya las potencias aliadas y asociadas, la completa independencia de Polonia y renuncia a favor de Polonia a toda clase de títulos sobre esos territorios. No sé si ustedes saben, pero Alemania conquistó Polonia y luego de la firma de este tratado se deja explícito como punto número 2 que Alemania nunca más debe volver a atacar o a invadir Polonia. ¿Ya? Punto número 3. Alemania reconoce y se compromete a respetar como permanente e inalienable la independencia de todos los territorios de Rusia, ¿ya? Comprometiéndose también a nunca atacar o invadir o entrar en confrontación con alguna nación aliada o con alguna nación rusa, ya de la URSS, entendiéndolo así, ya con alguna zona de la URSS. 4. Fuera de sus límites de Europa, tales como quedan fijados en el presente tratado, Alemania renuncia a todos sus títulos o privilegios relativos a los territorios que hayan pertenecido a ella o a sus aliadas. O sea, que se explicita que todas las zonas, países o territorios que haya conquistado Alemania durante la Primera Guerra Mundial deben ser devueltos inmediatamente ya a sus, entre comillas, dueños, ya, o a sus habitantes. No sé si se acuerdan de esta imagen que la mostramos en la unidad anterior cuando vimos los regímenes totalitarios y dejamos bien en claro que esta imagen representaba, ¿cierto?, a un ciudadano alemán con su bandera, uno nota que es alemán que se está desangrando, ¿cierto? Un alemán que se está desangrando refleja o intenta caricaturizar que Alemania estaba efectivamente muy mal políticamente y económicamente, ¿ya? Dentro de todo lo que ustedes están viendo acá, el yeso del pie de este ciudadano alemán es lo que más destaca porque dice Versalles. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es un dibujo de un diario de Alemania de circulación nacional en que hace una crítica ya al Tratado de Versalles y cómo el Tratado de Versalles dejó anímicamente a los alemanes. ¿Ya? Y el doctor, claramente, como lo dijimos, presenta estos rasgos de raza judía, rasgos judíos, porque va a ser luego de la Primera Guerra Mundial que los alemanes van a empezar a sindicar, a culpar o a indicar a los judíos como uno de los culpables de sus miserias. ¿Ya? Los antecedentes. Entonces, antecedente número 1, si ya tienen escritos algunos, que fue los que dije, ahora lo pueden escribir mejor. Antecedente número 1, se encuentra los problemas que no se resolvieron de la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo lo es el Tratado de Versalles, que fue acá, que está acá en el punto número 2, ya que fue la molestia de Alemania con el Tratado de Versalles. Insisto con esto, el Tratado de Versalles, que da término a la Primera Guerra Mundial, se indica como culpable exclusivo a los alemanes de todo lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, los alemanes sienten un gran malestar, un odio profundo y un resentimiento contra este tratado que lo obligaron a firmar. Ya recordemos que Alemania estaba prácticamente rendida cuando firma este tratado, ya obligada a firmarlo, que es un tratado de paz, pero que en la hoja, digamos, en teoría y en la práctica deja a los alemanes como los principales culpables de todo esto. ¿Ya? Alemania, Italia y Japón habían iniciado una política expansionista por Europa y Asia. El resto de los países europeos se estaban mostrando ¿ya? O sea, también como antecedente de la Segunda Guerra Mundial, ya vemos a las principales potencias totalitarias, en este caso a Alemania, Italia y Japón, que comienzan una política nuevamente expansionista, ¿ya? O sea, Hitler, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania van a comenzar a instaurar políticas de expansión territorial. Por lo tanto, van a empezar entre comillas, como si fuera una metáfora, a levantar polvo
van a empezar a hacer mucho ruido, por lo tanto las demás potencias europeas que ya se encontraban expectantes sobre cualquier cosa que hiciera Hitler o cualquier cosa que hiciera Mussolini, van a empezar ya a denunciar, a perseguir y a preocuparse de cada cosa que haga Italia, Japón y Alemania. ¿Por qué? Porque contaban con esa culpabilidad de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, dentro de las causas, esta vez, por si lo quieren escribir como un apunte, dentro de las causas de la Segunda Guerra Mundial encontramos en primer lugar el expansionismo, la política de expansión, de conquistar al país vecino o a esa isla que aún no tiene, entre comillas, dueño, ya expandirse, esa necesidad de expandirse, de aumentar nuestros límites, de aumentar nuestras fronteras y de conquistar los países vecinos, ¿ya? Ese deseo nacionalista de venganza, de vengarse, de revancha, es la que utiliza Hitler. Recordemos que Hitler asume a Alemania en medio de una crisis económica, que era la crisis económica de Estados Unidos de 1929, ¿ya? Por lo tanto, Hitler va a empezar a expandir un sentimiento nacionalista, ¿ya? Hitler va a empezar a transmitirle a la gente, a la ciudadanía de Alemania, la necesidad de que su país vuelva a crecer como lo fue antes de la Primera Guerra Mundial, ya que, de acuerdo a la política de Hitler, ya el Tratado de Versalles fue absolutamente injusto con Alemania y fue absolutamente injusto también con la ciudadanía en general porque se les culpó de todo, ¿ya? Por lo tanto, Hitler en su política en Alemania empezó a expandirse y empezó a adquirir y a comprar armas, ¿ya? Dos, otra de las causas fundamentales es la debilidad de las democracias. ¿Por qué digo debilidad de las democracias? Porque hay que recordar, ¿ya? Que, que Italia y Alemania empezaron nuevamente a invadir otras zonas, empezaron nuevamente a comportarse de la misma manera que se habían comportado antes de la Primera Guerra Mundial. Italia y a Alemania en particular. Italia sale aquí, invade Etiopía en 1935 y Japón empezó una invasión a China en 1937. Alemania invade Austria ante lo que Francia e Inglaterra o Gran Bretaña ven ya como una política que puede causar una segunda guerra mundial. Francia e Inglaterra, países del otro bando, entre comillas, en la Primera Guerra Mundial, van a ver muy, muy preocupantemente, van a ver eh, preocupados ya estos movimientos políticos de Alemania. Van a ver conscientemente y van a ver fijamente cada una de las políticas expansionistas de Hitler y de Mussolini. Van a estar expectantes a lo que llegaran a hacer. ¿Y qué llegan a hacer? Empiezan a conquistar zonas que no son suyas propiamente tal, por lo tanto, particularmente Alemania lo que hace es ignorar el Tratado de Versalles, ¿ya? Comienza a ignorarlo. Y desde 1936 hasta 1937, hasta 1939, disculpen, y 1940 se empiezan a conformar en Europa nuevas alianzas. ¿Qué es una alianza? Son bandos de países que se agrupan como en una especie de equipo, ¿ya? Por lo tanto, en 1940 se conforma un grupo, un bando que va a ser reconocido y conocido mundialmente como el eje Berlín-Roma-Tokio. Berlín por Alemania, Roma por Italia y Tokio por Japón. Por lo tanto, ya poseemos una alianza que se va a estar conformando y que va a estar sumando cada vez más poder, que es el bando en el que estaba Alemania, Italia y Japón. ¿Ya? A su vez, en 1939, y este es un dato muy importante, en 1939, meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania con Hitler firma un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Eso quiere decir que los dos máximos rivales, Stalin en la URSS y Hitler en Alemania, van a firmar un tratado de no agresión. ¿Ya? No sé si me entienden bien. Vamos a retomar un poquito esto a través de un mapa.
No sé si hay un mapa por acá, no, aún no, pero quiero que esto les quede claro, por lo tanto, van a disculparme, pero voy a repetirlo. ¿Qué estaba pasando en Europa años antes de el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Voy a repetirlo. Se empiezan a conformar grupos ya políticos, grupos de países que van a ir conformando bandos o alianzas. En un bando se va a conformar o va a estar integrado por los países de Alemania, Italia y Japón, tres países que poseían regímenes totalitarios. Ya Japón nunca se usó como ejemplo hasta ahora en los regímenes totalitarios, pero Japón también poseía ya un hombre y un régimen totalitario, así como en Italia, en Rusia y en Alemania. ¿Ya? Por lo tanto, se van a ir conformando grupos o alianzas. Uno de esos grupos va a ser Alemania, Italia y Japón, que se le va a denominar como un eje Berlín-Roma-Tokio, ya por las comunicaciones que se enviaban entre ellos. A su vez, por otro lado, se va a conformar una alianza entre Inglaterra y Francia. ¿Queda claro hasta ahí, cierto? Sí. En un lado entonces se forma el grupo de Alemania, Italia y Japón, y por el otro lado se forma otro grupo entre Francia e Inglaterra, ¿ya? Rusia o la URSS en ese instante estaba neutral, ¿ya? No era de ningún bando y hasta ahora se mantenía al margen, ¿ya? Como ausente de este conflicto. Sin embargo, firma un pacto de no agresión en 1939 con Alemania. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes, ya que es el pacto de no agresión, que es un tratado de paz entre Alemania y la URSS, que fue en 1939. ¿Por qué es importante? Porque fue un pacto, miren, de hecho acá eh, hay caricaturas que se están burlando del acontecimiento, ¿ya? Pues si ustedes pueden ver acá, está Stalin, ¿ya? Está Hitler, Hitler con sus símbolos nazis, pero en el cuello ya tiene el símbolo del comunismo, Stalin, en el cuello tiene el símbolo nazi, al contrario de Hitler, ya, y acá tiene los símbolos comunistas, ya, y salen como un matrimonio, y en la torta salen símbolos nazis y comunistas, ya. Por lo tanto, este pacto fue visto por la prensa internacional como una mentira, si era una mentira, porque ambos se odiaban, ¿ya? Entonces, si ambos se odian, si Alemania con Hitler odia a la URSS con Stalin, ¿por qué firman un tratado de no agresión? ¿Por qué creen ustedes que firman un tratado para, para la paz, digámoslo así? Porque ambos pensaban en expandirse, ambos pensaban en la guerra, pero les convenía por el momento no entrar en conflicto con el otro país. Por ejemplo, Hitler estaba más preocupado de conquistar a Francia o a Inglaterra y luego de que ya los hubiese vencido, ya declararle la guerra con todo a la URSS. Y a su vez la URSS estaba más preocupada de su expansión, por lo tanto no le convenía entrar en guerra con Alemania aún. Y como a ninguno de los dos les convenía entrar en guerra con el otro, firmaron esta especie de tratado de no agresión, pero que en la práctica, como le estoy contando, va a ser un tratado de mentira, va a ser un tratado que se firma para no cumplirse, ¿ya? Se firma para no cumplirse. Acá hay otros dibujos que se burlan de esto. ¿Y cómo se están burlando aquí, por ejemplo? En que ambos, Hitler en este lado y Stalin en este otro, ya se abrazan como amigos, pero ambos esconden un arma porque ambos quieren traicionar al otro. Solo que sienten que no es el momento aún de entrar en guerra con el otro país. ¿Ya? Y ahí están los dos también. Hay muchos dibujos, ahí están bailando, ¿cierto? Es una especie de baile. Luego les voy a explicar por qué hacen dibujos de estos dos hombres bailando, mientras hay ahí un muerto, un cadáver. ¿Ya?
En la firma de este pacto de no agresión entre la URSS y Alemania, entre Stalin y Hitler, se establece que ningún país o que ninguna nación va a atacar a la otra. Ojo ahí. Pero sin embargo, en este pacto aparte se reparten secretamente Polonia. Algo que si se acuerdan, que lo vimos ya hace un tiempito atrás, estaba dentro del Tratado de Versalles. Por lo tanto, Hitler con Stalin en secreto de toda la comunidad internacional se reparten en secreto Polonia, ¿ya? Y lógicamente se declara que ningún país, ni Alemania, ni Rusia van a entrar en el bando en que esté el enemigo sea este otro país. Esto yo sé que quizás es difícil explicarlo, pero por ejemplo, si en un bando, si acá, en el lado izquierdo de su pantalla, vamos a dejarlo aquí, si en este bando de acá está la URSS, ¿ya? O Rusia con Stalin, y este bando de acá odia al bando de acá, por ejemplo, Alemania firma este pacto y dice que su país nunca va a entrar en el bando contrario al de Rusia. A su vez, si Alemania pertenece a un grupo, la URSS firma y dice y se compromete a no entrar en el bando contrario al que esté a Alemania. No sé si me expliqué bien ahí. ¿Ya? Ambos países firman un acuerdo que no van a entrar al bando contrario del que esté el otro país para no entrar en un posible conflicto. Eh, Dicho en específico, en este caso en particular, Rusia tiene, entre comillas, prohibido por este pacto unirse a Inglaterra con Francia. ¿Se entiende? Porque Inglaterra con Francia forman el bando contrario al que está Hitler y Alemania. Por lo tanto, la URSS, al firmar este pacto, tiene prohibición de entrar en el bando y a aliarse, ya, o entrar en el mismo bando que Inglaterra y Francia. ¿Por qué? Porque el bando contrario es donde está Hitler con Alemania. ¿Ya? La llama que encendió todo. ¿Cómo empezó todo? Con la invasión de Alemania a Polonia. Acá yo les tenía una parte de, acá, una parte de un capítulo que es muy bueno de Padre de Familia, ya que justo, no sé si él viaja en el tiempo, retrocede en el tiempo y justo llega en 1939 cuando Alemania al mando de Hitler empieza la conquista de Polonia y junto con ello empieza la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Bueno, tras el pacto de no agresión, Hitler invade Polonia el 1 de septiembre de 1939 con el pretexto de recuperar una zona que Hitler decía que era históricamente de Alemania. A ver, la zona de Danzig, ahí está escrito, miren, la zona de Danzig era una zona alemana que se encontraba en Polonia. Lamentablemente, luego del Tratado de Versalles, esta zona de Danzig queda en el lado de Polonia y no en el lado de Alemania. Por lo tanto, los alemanes van a exigir históricamente la devolución de esa zona. ¿Ya? No sé si se entiende. Por lo tanto, Hitler lo que hace el 1 de septiembre de 1939 va a ser invadir Polonia con el pretexto de recuperar su zona de Danzig. ¿Ya? 2 días después de esta invasión, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania. Entonces, el 1 de septiembre de 1939 comienza todo. ¿Cómo? Con la invasión de Alemania a Polonia con la excusa de recuperar una zona que habían perdido, que era la zona de Danzig. ¿Ya? Sin embargo, 2 días después de esta invasión, Inglaterra y Francia le van a declarar la guerra a los alemanes. ¿Por qué? Porque dicen que Alemania está incumpliendo uno de los puntos que se encontraban en el Tratado de Versalles. ¿Se entiende? Ahí está el mapa, ahí está la zona de Danzig, ahí están los alemanes que estaban entre comillas como partidos en dos, no sé si ven acá, ya, y entre medio estaba Polonia. Por lo tanto, lo que hace Hitler es recuperar de cierta manera la zona que para él era parte de a Alemania y no de Polonia, que era la zona de Danzig. ¿Ya? Y ahí comienza la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto,
para tener esto más claro, les tengo acá los dos bandos que participaron en la guerra, como en una especie de resumen, por si lo quieren escribir. En el bando del eje, ¿se acuerdan el eje Tokio, Berlín y, ¿se acuerdan de la otra? Roma, ¿cierto? Por Italia. Se encontraba entonces en el lado del eje el imperio japonés, Japón, Italia, la Italia de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler. Y por el otro bando encontramos a la URSS con el símbolo del comunismo, la URSS comunista, Inglaterra y Francia, y posteriormente Estados Unidos también. ¿Ya? Esos van a ser como a grandes rasgos los principales bandos de la Segunda Guerra Mundial, por si lo quieren escribir. Repito, en el bando del eje estaba Japón, Italia, la Italia fascista, la Italia de Mussolini y a Alemania, a Alemania nazi, ¿cierto? De Hitler. Por el otro lado estaban los aliados, Francia, Inglaterra, la URSS y posteriormente Estados Unidos. ¿Ya? Bueno, el conflicto se puede resumir en tres etapas que van a ser fundamentales, ¿ya? Sin embargo, antes de comenzar, y algo que me encanta mostrar son los afiches en los que invitaban a la gente, principalmente hombres y mujeres, a incluirse en esta guerra, ¿ya? Eh, el afiche que están viendo ahí es de Estados Unidos. No sé si se dan cuenta, pero dice bienvenida, welcome, no sé, como a una enfermera, ¿cierto? Bienvenida a la enfermera, tu país te necesita, o nuestro país las necesita, a las mujeres para que se desempeñaran en roles de enfermería, ¿cierto? Y quien le pone el gorro, el sombrero, es el tío Sam. No sé si lo reconocen, ese hombre con barba que está vestido con los colores de Estados Unidos, azul, rojo, ya y las estrellas blancas que reflejan como que el ejército de Estados Unidos necesitan ya el apoyo de las mujeres. Otro afiche ruso, lógicamente, una mujer vestida de rojo, y no sé ruso, así que no les podría leer eso, pero sí les muestro estos afiches para que vean cómo invitaban a las mujeres también, ¿ya? De hecho, esa imagen de ahí es una de las imágenes símbolos del feminismo o se ha utilizado como una imagen de la mujer fuerte, ¿ya? De la mujer que puede conseguir sus objetivos, que tiene la misma fuerza que un hombre y que puede desempeñarse en cualquier ámbito tal como lo puede hacer un hombre, ¿ya? Otro ruso ya también apela a las mujeres, ¿cierto? Y ahí dice, destruye este hombre bruto, ¿ya? Y este hombre bruto es Alemania y se está secuestrando, por ejemplo, a una mujer inglesa o francesa o etcétera, ¿ya? También en contra de Hitler, el tío Sam, el que hablábamos en un comienzo, que dice que el ejército de Estados Unidos te está buscando a ti y te apunta con el dedo, ¿ya? Porque acércate a una estación de reclutamiento para los soldados. Y otro afiche que Hitler, ¿cierto? Con el cuerpo como el símbolo de las Bálticas, recibiendo daño de Inglaterra, de Estados Unidos, de Rusia, ya, y de Francia. Bueno, entonces decíamos para tomar apunte que la Segunda Guerra Mundial posee tres etapas aproximadas, ¿ya? Una etapa va a ser la guerra relámpago. Escúchenme bien para que comprendan porque puede ser que se confundan un poquito. La guerra relámpago, por si lo quieren escribir, que comienza desde el 39 al 41, ¿ya? Eh, va a ser la rapidez de conquista de Alemania frente a sus vecinos y enemigos, ¿ya? Eso quiere decir que Alemania invade Polonia, ya se reparte con Rusia Polonia. ¿Por qué? Porque eso estaba en el pacto, no sé si se acuerdan, estaba en el pacto de no agresión, repartirse Polonia,
¿ya? Por lo tanto, Hitler, una vez recuperado Polonia y una vez repartida con Rusia, va a preocuparse de este otro lado, de los países europeos. Como sabe que Stalin no lo puede atacar porque firmaron un pacto de no agresión, su principal objetivo va a estar al oeste, ya en este caso donde estaba Francia e Inglaterra. Para Hitler va a ser muy fácil vencer a los franceses y a los ingleses, ¿ya? De hecho, Hitler se toma una foto, ¿ya? En la capital francesa, ¿ya? Como si estuviese en su casa. Luego les voy a mostrar esas fotos, ¿ya? Y comienza a bombardear la capital de Inglaterra, que es Londres. Por lo tanto, dentro del plan de Hitler le sale perfectamente bien esta etapa de la guerra, ¿ya? En 1940, un año después, entra Italia a la guerra con Mussolini, ¿ya? Y junto con Alemania logran conquistar Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Grecia, ¿ya? Por lo tanto, ahí Hitler y Alemania se hacen con un amigo y un aliado muy importante que va a ser Mussolini e Italia. Luego comienza la segunda etapa, que es la etapa de la dimensión mundial, cuando este conflicto se transforma en una guerra mundial, ¿ya? Eh, por lo tanto, Alemania, luego de terminar, entre comillas, de reducir, ¿ya? De frenar un posible ataque por el lado de Inglaterra y Francia, se va a ir con todo contra su histórico enemigo, la URSS, Rusia y Stalin, ¿ya? Entonces, para que empecemos a hacer unos pequeños resúmenes, ¿ya? Italia, o sea, Hitler con Alemania se van a ir con todo a atacar en una primera etapa a Francia e Inglaterra y lo van a lograr. En una segunda instancia, Alemania, al mando de Hitler, se va a ir con todo ahora para el otro lado, en este caso, para la conquista ya de la URSS, de Rusia. Por lo tanto, el pacto de no agresión firmado entre la URSS y Alemania, lógicamente cae y ya empieza el conflicto entre las dos grandes potencias de esa época. ¿Ya? A su vez, Japón, en un acto un poco no muy bien pensado, ataca una base naval. No sé si yo creo que esto lo han escuchado un montón de veces. Ataca una base naval de Estados Unidos, Pearl Harbor. Ya bombardea a Japón, manda una flota aérea y bombardean ya una una flota naval y una guarnición del ejército de Estados Unidos. Por lo tanto, Japón bombardea Pearl Harbor, que era una base militar de Estados Unidos, y con ello causa o trae como consecuencia que Estados Unidos se incorpore a la guerra. No sé si me expliqué bien, ¿ya? Y luego, los últimos 2 años, de 1943 a 1945, comienza la tercera y última etapa de este gran conflicto, que va a ser ya la decadencia de Alemania y el paulatino triunfo ya de los aliados, que estaban, no sé si recuerdan bien, que estaban en donde estaba Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. ¿Ya? Esta etapa entonces se va a caracterizar por el declive, por la disminución de la importancia de Alemania, por sus fracasos militares, ¿ya? Y eh, cuando el ejército ruso invade ya y bombardea Berlín, que es la capital de Alemania. Por lo tanto, Hitler ante esta invasión rusa se suicida en su búnker personal, en su pieza escondida, digámoslo así, ¿ya? Y firma la rendición de Alemania. O sea, que nuevamente van a ser los alemanes los que van a firmar
la rendición y van a ser declarados nuevamente los culpables de este conflicto, ¿ya? Como si la historia se volviese a repetir. Por lo tanto, son los rusos quienes invaden Berlín y hacen y consiguen ya la rendición de Alemania y el suicidio de Hitler. ¿Ya? Sin embargo, Japón no renuncia, Japón no se rinde, pero sí lo hace luego de que Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima. En septiembre de 1945 entonces Japón termina por firmar la rendición, con lo que termina para siempre esta guerra. Ya recordemos entonces que Japón se rinde porque Estados Unidos lanza dos bombas atómicas y destroza por completo ya a Japón. Ya en uno de los hechos más recordados de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Ya uno de ellos puede ser el triunfo del ejército rojo, del ejército comunista y el bombardeo de Berlín y el suicidio de Hitler. Y otro, yo creo que otro de los acontecimientos históricos más importantes de esta etapa, de este enfrentamiento bélico, de esta guerra mundial, va a ser el ataque de las bombas nucleares por parte de Estados Unidos a Japón. Eso van a ser como los dos hitos más importantes del término de la Segunda Guerra Mundial. Ya, y acá poseemos entonces un mapa y voy a repetir la explicación por última vez, esta vez con un mapa para que espero de verdad que logren comprenderlo, ¿ya? Los alemanes que estaban acá van a empezar en una primera etapa a conquistar la zona oeste o la zona que está a su izquierda del mapa. ¿Por qué? Porque al entrar en paz, ¿se acuerdan del pacto de no agresión entre Rusia y Alemania? Ya. Por lo tanto, Hitler no debía preocuparse de lo que pasara para este lado, digámoslo así, ya, entre comillas, para este lado del mapa, porque con Rusia estaba en paz o estaba en un pacto de no agresión. Por lo tanto, en una primera etapa de la guerra, ya, que era de 1939 a 1941, los alemanes se van a preocupar de bombardear, de conquistar, ya, y de vencer a las naciones que estaban para este lado, en particular Inglaterra y Francia. Los alemanes van a ocupar Francia, van a ocupar la capital francesa y luego van a bombardear Londres a través de Francia. Mientras tanto, Rusia se encontraba tranquilamente porque sabía que Hitler estaba en guerra con Inglaterra y con Francia. Rusia sabía que Hitler no podía hacerles nada porque iba a trastocar el pacto de no agresión. Y a su vez, Hitler, antes de esto, ¿cierto?, invade Polonia y se reparte Polonia con la URSS, con Rusia, con Stalin. Por lo tanto, esta parte de Polonia queda para Rusia y esta parte de acá queda para los alemanes. Entonces, última vez, resumiendo, por última vez, insisto, para que no nos confundamos, Alemania decide recuperar en un comienzo Danzig, que es una zona de Polonia, ¿ya? Antes firma un pacto de paz, entre comillas, con la URSS, ya un pacto que saben que no van a hacer cumplir, un pacto que saben que no es real, pero un pacto necesario para los dos, porque Rusia ya estaba expectante a lo que iba a hacer Hitler, y Hitler a su vez necesitaba recuperar Polonia. Por lo tanto, luego de recuperar una parte ya de Polonia, se va a ir con todo contra Francia e Inglaterra y le va a ser muy fácil prácticamente vencerlos. Y luego, determinada la amenaza de este lado por parte de Francia y de Inglaterra, una vez que Hitler siente que tiene este lado de Europa controlado, se va a ir con todo contra Rusia. ¿Se entiende? Y esa va a ser la última parte de la guerra, la segunda etapa de la guerra. ¿Ya? No sé si les queda ahí un poquito más claro. Ya, bueno, ahí están las ofensivas, las respuestas, etcétera.
y fotos, ¿cierto?, de las consecuencias de la guerra, que siempre es importante verlas y analizarlas, ¿ya? Así se veía un puerto, por ejemplo, ¿ya? Con las explosiones. Esta es la foto de Hitler en Francia, po, ya para que vean que realmente la Alemania nazi al mando de Hitler logra ocupar la capital francesa, ¿ya? Y se pasea como si fuera su país, lo cual va a ser un golpe muy duro para Francia. Ya ahí están las fotos históricas, ya, de Hitler, detrás de la Torre Eiffel, ¿cierto? En París, Francia. Bueno, las características del conflicto. Uno, que la Segunda Guerra Mundial se va a transformar en el enfrentamiento bélico, en la guerra, en el conflicto armado más importante y con mayor capacidad destructiva de la historia, ya principalmente por los bombardeos atómicos, por la cantidad de muertos, por los campos de concentración. Recordemos que Hitler masacra y elimina, ya hace una limpieza étnica, racial y elimina por completo a los homosexuales, a los gitanos, a los judíos, ya a la gente con discapacidad, etcétera. Hace una especie, entre comillas, de limpieza étnica y concentra mucha gente en estos campos de concentración donde masacra y mata gente y los hace trabajar hasta prácticamente la muerte, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial también se caracteriza fundamentalmente por las bombas atómicas. No sé si lo pueden ver ahí, pero es muy impactante lo que pasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que ustedes están viendo aquí, lo que yo les voy a mostrar, son imágenes de niños. Son dibujos realizados por niños sobre lo que veían en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, eso es un retrato de un niño japonés luego de las bombas atómicas y cómo él retrata a través de un dibujo la crueldad y lo que tuvo que ver y vivir ya luego de la bomba atómica. Aquí también hay otro. Dicen, como un dato freak histórico que yo sé que a ustedes les gusta mucho, aunque no sé qué tan real sea, dice que la idea del zombie, como ese hombre muerto que camina con los brazos abiertos, ¿cierto? Y hacia adelante, como muerto y así como un poco torpe, ya responde a lo que pasó en las ciudades japonesas luego de la bomba atómica, ¿ya? Porque la gente si acercaba los brazos a su cuerpo, ya como estaban quemados y a altas temperaturas, se le pegan los brazos al cuerpo y luego usted los sacaba y se les sale la piel, ¿cierto? Entonces, dicen, como dato freak histórico, insisto, que la idea y el concepto de zombie, la idea de un zombie, nació desde los sobrevivientes de la bomba atómica de Japón. Otros dibujos realizados por niños, un niño vio cómo quemaban cuerpos muertos, ¿ya? En una plaza o en un lugar de la calle y luego lo llegó a dibujar, ¿cierto? Acá hay más dibujos de una escuela, ¿ya? Una escuela japonesa en donde le llegan, ¿cierto?, las consecuencias de la bomba atómica con niños muertos, con la piel roja, calcinada, quemada, con sangre, etcétera. ¿Ya? También un niño dibujó cómo veía que a los sobrevivientes les sacaban estas especies de gusanos por la piel muerta. Y otro niño dibujó lo que vio, en este caso una fila de niños, ya mientras veían en el mar a gente exigiendo auxilio y ayuda y socorro. ¿Por qué se lanzaban al agua? Porque los cuerpos estaban con altas temperaturas debido a la bomba atómica. Y aquí ya hay fotos reales, históricas, que hablan mucho de lo que fue eh, los campos de concentración, por ejemplo. Así dormían los hombres en los campos de concentración nazis en Alemania, ¿ya? Y así estaban de flacos, ya desde nutrición, por los trabajos forzados. No sé si alguien de aquí vio el niño con el pijama a rayas o leyó el libro, ¿ya? Pero ahí cuenta la historia de muchos niños que van a terminar siendo sacrificados, ya sea en horno, ya sea a través de un disparo, etcétera, ya por el régimen nazi de Hitler.
el bombardeo a Inglaterra. Muestra esta foto. Esta foto es una foto de Inglaterra cuando sufrían los bombardeos de la Alemania nazi. ¿Se acuerdan? Que lo hace luego de tomar Francia. También más fotos de bombardeos, más fotos de sobrevivientes a campos de concentración y una de las fotos más impactantes en la historia de la humanidad, ya que es una foto del momento mismo de la bomba atómica, del lanzamiento de la bomba atómica por parte del ejército de Estados Unidos. ¿Ya? También las consecuencias pueden ver ahí una ciudad cualquiera devastada luego de la guerra. Fíjense los bosques quemados, las casas destruidas, prácticamente todo está en ruinas, ¿ya? Y lógicamente los muertos, ya los cuerpos sin vida de muchos soldados independientes de su nacionalidad. El objetivo de la unidad de la Segunda Guerra Mundial no es el morbo de ver muertos y de saber qué ejército fue el más fuerte, qué ejército venció, cuál era la mejor arma y todo eso que uno puede ver en los juegos de PlayStation, etcétera, de Xbox, de computador, ya el Call of Duty, el Modern Warfare o algo así. No, mi objetivo como profesor de historia es que ustedes puedan ver estas imágenes y esta etapa como una etapa negra en la historia, ya y una etapa negra que se ocasiona debido a la falta de respeto y de tolerancia hacia lo que opinaba el otro, digamos, ya. Entonces, dentro de los objetivos de que veamos la Segunda Guerra Mundial es de qué manera el odio puede transformarse en una guerra, el odio entre países, ¿ya? Las consecuencias negativas del nacionalismo exacerbado, de eso de que Chile, por ejemplo, en nuestro caso Chile es el país más grande del mundo y Chile y yo doy la vida por la bandera chilena y Chile es lo más grande y ojalá que no vayamos a la guerra contra los argentinos porque la Copa América yo lo odio y ojalá que no, y nos vamos a la guerra y yo voy y doy la vida por Chile, etcétera. Ya siempre hay que pensar que esos discursos están recargados de nacionalismo y de odio. Por lo tanto, si uno estudia historia para no repetirla, deberíamos preocuparnos de estudiar lo que pasa, por qué pasó y cómo es posible que pase nuevamente. ¿Ya? Si yo les digo a ustedes, los que me están escuchando esta clase o los que están viendo esto, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a dar su vida por su país? Probablemente lo que me dice a mí eh, todas las veces que he hecho este ejercicio siempre son como 10 o 15 de un grupo de 30, de 40, siempre son 10 o 15 los que están dispuestos a dar la vida por su país, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera empezar a reconsiderar eso, no sé si para bien o para mal, pero sí darse cuenta que detrás de una guerra hay sufrimiento, hay muerte, hay odio, ya hay mujeres y familias que esperan a su esposo, a sus padres, hay muchos hijos e hijas que nunca más vuelven a ver a sus padres, ya esposas que nunca más vuelven a ver a su esposo. Entonces es importante que veamos esto como algo que ojalá nunca más pase en la historia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo lo que vimos, todo lo que vieron, todo lo que les conté va a causar en Europa un desánimo, lógico, un sentimiento pesimista. Va a surgir un arte, ya sea pintura, escultura, arquitectura, literatura, poemas, teatro, cine, etcétera, un arte que va a ser bien deprimido. Por ejemplo, si ustedes ven acá, ven, por ejemplo, gente muerta que está siendo llevada como al infierno por hombres de esqueleto, ya como con ángeles de la muerte. El arte empieza a reflejar esto, ya. Todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial empieza a ser reflejada en el arte. Por ejemplo, un libro de un gran intelectual actual, Cioran, escribe, por ejemplo, un libro del inconveniente de haber nacido. O sea, que no hay más malo, no hay nada más malo que nacer y existir. Por lo tanto, surgen estas líneas de pensamiento intelectual que van a cuestionar la vida misma, ya como de una especie de pesimismo hacia la vida. También esta guerra se va a caracterizar porque van a aplicar nuevos tipos de armas, nuevas estrategias de guerra, como por ejemplo la utilización de radares, las bombas atómicas, que es lo que estábamos viendo antes, armas como tanques, armas
lanzadas por aviones, también la propaganda va a ser muy fuerte, ya como los carteles que vimos antes, también se van a crear, por ejemplo, en las radios van a transmitir cierto tipo de contenido que va a invitar a la gente a que se una a la guerra, etcétera. Y lo que siempre digo, el rol de las mujeres va a ser fundamental porque mientras el hombre está en el campo de batalla, va a ser la mujer la encargada de empezar a trabajar en los puestos que antes ocupaban los hombres. Ojo con lo que estoy diciendo, ojo con lo que estoy diciendo para las mujeres del curso o las mujeres que están viendo esto, y ojo con lo que estoy diciendo también, la importancia de esto para el movimiento de reivindicación de las mujeres hoy día. Gran parte de lo que las mujeres exigen hoy día pasó y ocurre gracias a todos estos procesos históricos que le fueron dando más importancia a las mujeres. En este caso en particular, mientras el hombre, el soldado, ya estaba en el campo de batalla luchando contra otros soldados, las mujeres tomaron la batuta y el protagonismo para trabajar en lo que antes, entre comillas, se conocía como un trabajo de hombre, como trabajar en las minas, trabajando haciendo armas, ¿cierto? Y municiones, como trabajando haciendo más municiones, ¿ya? Y en general se van a empezar a ocupar industrias que antes hacían otras cosas, se van a empezar a utilizar para hacer municiones. Por ejemplo, eh, empresas cómplices, les digo yo, o se les denomina, porque por ejemplo, todas las empresas que ustedes ven ahí participaron de alguna u otra manera en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Hugo Boss, que es una marca de ropa, ¿cierto? Déjenme llegar a ella, está por aquí, aquí está, le hacía los trajes a Hitler. Hugo Boss, la marca Hugo Boss, era la encargada de hacerle los trajes a los soldados nazis. Y hoy día esa parte de la historia la marca la esconde, ¿cierto? También, por ejemplo, la marca BMW, Ford, van a participar por ejemplo, este era el auto de Hitler supuestamente, ¿ya? Eh, General Motors también practicó y financió gran parte del armamento de los nazis. ¿Ya? Kodak, esta empresa de fotos, Kodak, también va a ser partícipe y también va a ser cómplice del ejército nazi. Y esta es algo que yo siempre les muestro y les cuento también como un dato freak, porque sé que a ustedes les gusta, ¿ya? Fanta, ustedes saben que es de la misma empresa que Coca-Cola, Coca-Cola Company, ¿ya? Mientras el ejército de Estados Unidos tomaba en los bandos de guerra, tomaba Coca-Cola, ya la empresa norteamericana, la empresa decide crear otro refresco de otro color para vendérselo al bando de los alemanes. Miren, una empresa no tiene nacionalidad, no sé si me explico bien. Una empresa solo le preocupa vender y ganar plata. Una empresa solo quiere vender y ganar plata. No así, por ejemplo, un país en particular que lucha por sí mismo, vemos que las empresas le venden a todos los bandos, la empresa nunca pierde plata, ¿ya? Por, por lo tanto, en este cartel lo que se ve es que la empresa Coca-Cola, una empresa norteamericana, va a inventar una gaseosa nueva, un trago nuevo, para vendérselos a los alemanes, porque sabían, la Coca-Cola, la empresa sabía que era imposible venderle Coca-Cola a los alemanes. ¿Por qué? Porque no podían tomar el mismo refresco que los enemigos. Por lo tanto, va a inventar y va a crear la Fanta ya para vendérselo al bando contrario. Y así nace la Fanta. Lógicamente, así nace el refresco Fanta. Ya, también es importante recordar que esta guerra tiene una extensión que involucra a todo el planeta. Todo el planeta de alguna u otra manera toma bando o se mantiene neutral, pero ningún país queda al margen de esta guerra. De hecho, al principio de la clase les decía que hasta Chile asumió una postura y asumió un bando,
que en este caso asume el bando de los aliados, ¿cierto? Asume el bando donde estaba Estados Unidos con Inglaterra, Francia y Rusia. Por lo tanto, va a ser un conflicto de tantas dimensiones tan importantes que todos los países van a estar obligados a asumir de alguna manera un bando, aunque sea simbólico, porque lógicamente Chile no tiene nada, nada, pero no tenía nada como para darle ni siquiera lograr el empate con Japón, por ejemplo, y aún así Chile le declara la guerra a Japón, sabiendo que no tienen las armas, no tienen la tecnología y no tienen los recursos, yo creo que ni siquiera para mandar un barco a Japón, pero aún así le declaran la guerra. Aún así Chile, por ejemplo, que estaba tan lejos, se incluye en el conflicto. Por lo tanto, lo que le estoy diciendo yo es que la Segunda Guerra Mundial se caracterizó, por si lo quieren escribir, por la extensión planetaria y porque no deja a ningún país indiferente. Todas las naciones, todos los países van a involucrarse en el conflicto de una u otra manera, de uno u otro bando. ¿Ya? Ahí está el mapa del mundo y cómo algunos países eh, se incluyeron en un bando y otros en otro. ¿Ya? Si ven, los países verdes van a ser todos los países que van a apoyar al bando de los aliados, que en este caso era el bando donde estaba Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos. Ya, no sé si esto yo siempre lo muestro para hacer un contextualizar hasta el día de hoy. Lamentablemente hasta el día de hoy existen grupos nazis, ¿cierto? En Chile y en el mundo, particularmente en Sudamérica, que es una cosa bien extraña, ¿ya? Pero aún así es importante notarlo y nombrarlo, ¿ya? Que son los grupos neonazis en la actualidad y desmitificar un poco también como un dato freak este mapa que ustedes ven acá. Este mapa que ustedes ven acá es un mapa que creó Hitler para invadir Latinoamérica. Supuestamente digo, ya Hitler y Alemania poseía planes para Latinoamérica en este sueño suyo de conquistar el mundo. Ya Hitler pensaba aumentar, no sé si se fijan acá, ya la zona de Chile mucho. Eh, a Argentina la iba a mantener, de hecho ahí deja como un puente para hacer comercio, o eso pensaba, un puerto para comercializar. Y si se fijan, los tres países que estaban dentro de la idea, o los tres principales países de Latinoamérica que estaban en los planes de Hitler, era Chile, Argentina y Brasil. Sin embargo, con el tiempo se supo ya que este mapa lo creó Inglaterra. Miren qué inteligencia. Este mapa lo creó la contrainteligencia inglesa para asustar a Estados Unidos y para que Norteamérica se involucrara de una vez en la guerra mundial. Repito entonces, por si no les quedó claro, este mapa se filtró, pero fue creado por Inglaterra. Fue creado e inventado por Inglaterra. Y está escrito todo en alemán porque supuestamente Inglaterra lo vende en esa época, lo vende como que había logrado infiltrar un documento de Hitler en donde Hitler pensaba conquistar Latinoamérica. Pero el único objetivo de inventar esta historia por parte de los ingleses era hacer que Estados Unidos se involucrara en la guerra, porque sabían que para Estados Unidos era inconcebible que Hitler conquistara Latinoamérica, porque digamos las cosas como son, en la historia para Estados Unidos Latinoamérica siempre ha sido como de ellos, ¿ya? Por lo tanto, esta fue una maniobra de contrainteligencia por parte del ejército inglés. Bueno, y las consecuencias, lógicamente, dejando a un lado lo más obvio, son las muertes. Ya se estima que en la Segunda Guerra Mundial mueren alrededor de 60 millones de personas. Ya peor que un virus, peor que una pandemia, peor que una tragedia natural. Ya
aproximadamente la mitad de esos 60 millones de personas, o sea que cerca de 30 millones fueron víctimas civiles, no fueron soldados. ¿Y por qué tanto número de víctimas civiles? Por las bombas atómicas, por los campos de concentración nazi, donde mataban gitanos, judíos, personas con discapacidad, personas homosexuales y todo quien fuera distinto. ¿Ya? Por lo tanto, esta guerra se caracterizó por una masacre a la persona normal, no al soldado propiamente tal. ¿Ya? Mueren familias, mueren niños, mueren ciudadanos que no tenían nada que ver con la guerra. Porque cuando Estados Unidos envía la bomba atómica a Japón, no solo mata soldados, no mata a nadie importante de Japón, mata solo gente inocente, mata niños, mata familias completas, mata mujeres, mata ancianos. Ya, por lo tanto, hay un gran número de muertos que no tenían que ver con la guerra propiamente tal. También, cuando Hitler crea los campos de concentración y masacra gente en los campos de concentración, mata gente que gran parte ya eran intelectuales, profesionales, profesores, doctores, psicólogos, psiquiatras, comerciantes, ya que nunca habían declarado la guerra y que nunca pensaban hacerle mal a nadie. Por lo tanto, existió un exterminio también de personas inocentes que ni siquiera eran soldados. ¿Ya? Y aquí les tengo cuatro imágenes fuertes, ¿cierto? De la bomba atómica, esa es creada computacionalmente, pero para que vean las consecuencias, miren, en Japón, luego de la bomba atómica. Es impresionante. ¿Ya? Dos, como consecuencia, recuerden que estamos ya viendo las consecuencias, por si las quieren escribir. Uno, la cantidad de muertos, y que de esa cantidad de muertos gran parte o cerca de la mitad era de gente inocente. Otra consecuencia son los viajes o las migraciones forzadas que debe hacer la gente. Lógicamente, mucha gente se va a escapar de Europa. Y al escaparse de Europa, mucha gente, ya sea porque le destruyeron la casa o ya sea que era para cuidar su vida, mucha gente va a escapar de Europa y va a llegar acá a Latinoamérica, va a llegar a Estados Unidos, va a llegar a Asia, va a llegar a Australia, etcétera. Van a escapar del epicentro de la guerra, lógicamente. ¿Ya? Consecuencia número tres también, los daños estructurales o de infraestructura, ya sea puentes, cosechas, iglesias, catedrales, edificios, hogares, etcétera. Ya existe una pérdida de recursos materiales en este caso, como la infraestructura, como un edificio, una casa, un campo de cultivo, etcétera, etcétera, un teatro, un centro comercial, lo que sea, fueron destruidos por completo, lo que lógicamente va a potenciar una crisis económica en todos los países que están involucrados en la guerra, principalmente en Inglaterra, en Francia y en Alemania. ¿Ya? Nuevamente, Rusia, ya que estuvo un poco alejado del panorama central de la guerra y principalmente los Estados Unidos van a estar muy lejos de encontrarse, por ejemplo, con algo así. No sé si me entienden, pero al ser la guerra europea y a participar Estados Unidos, salvo Pearl Harbor, que fue el bombardeo japonés, a Estados Unidos no le bombardean ninguna ciudad, no le bombardean ningún hospital, ninguna escuela. Mientras que si usted, por ejemplo, se daba un paseo en Alemania, en Inglaterra o en Francia, se iba a encontrar con ciudades así, devastadas por completo, porque fue ahí donde ocurre la guerra, ¿ya? Fue ahí el epicentro de la guerra, por lo tanto los países más afectados en cuanto a destrucción van a ser los países europeos, Francia, Inglaterra y Alemania, ¿ya? Y ahí estamos viendo las migraciones, ¿cierto? A África, a, a Estados Unidos, a Norteamérica, un poco a Latinoamérica, también mucha gente se va a Rusia, Europa, el epicentro de la guerra, ¿cierto? Ve que muchos de sus ciudadanos se escapan para no volver nunca más. Se escapan de Europa y viajan a Estados Unidos, a Rusia, a Latinoamérica, a Australia, etcétera, a África.
que era lo que le estaba diciendo. También este concepto importante, si quieren lo escriben, porque va a estar en la prueba, ya el baby boom. ¿Qué es el baby boom? Una explosión de nacimientos, ¿cierto? Una explosión de nacimientos. Miren, la guerra empieza en 1939 y 1939 está acá, aquí empieza la guerra. Y si se dan cuenta, en 2 años, en 3 años, en 5 años, no sé, existe una explosión demográfica. Fíjense, ¿por qué? Porque hay más nacimientos. ¿Pero por qué? Porque los soldados vuelven de la guerra. Y disculpen que se los diga así, pero ¿a qué vuelve un soldado que ha estado 3 o 4 años en una guerra sin ver a su esposa? Ya, a eso vuelve. Ya, aparte que está contento porque está con vida, vuelve a darle amor a su esposa y con eso sube la tasa de natalidad, que en este caso son la cantidad de nacimientos. Sube la cantidad de niños nacidos, por ejemplo, en 1946, en 1947, que va a ser 1 o 2 años después del término de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, por ejemplo, en Francia, un hospital francés de 1946, una familia tuvo, no sé, 5 hijos, mientras hay otros niños ahí. ¿Ya? Por lo tanto, el baby boom es un concepto que refleja la gran cantidad de nacimientos que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el hombre, el soldado, vuelve a su casa vivo. Piensen que si usted participa en una guerra no hay nada más importante que la vida, lógico. O sea, si usted llega a su casa después de una guerra, tiene que celebrar que llegó vivo, que volvió a su casa. ¿Y cómo lo puede hacer? Con su esposa, ¿ya? Por lo tanto, eso es el baby boom, ¿ven? Muchos niños. Ya las consecuencias políticas, lógicamente, existe un nuevo orden mundial y esto es importantísimo que lo escriban o que al menos lo recuerden. Ya dentro de las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con una reconfiguración del mapa mundial. Ya luego les voy a explicar particularmente cuáles fueron los principales cambios, pero el cambio principal va a ser la ocupación de Alemania. ¿Ya? O sea, si Alemania después de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles va a verse perjudicada porque ya se le va a prohibir invadir, poseer un ejército, etcétera, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial el castigo a los alemanes va a ser inmensamente más fuerte aún. De hecho, tan fuerte es que Alemania es tomada por los países aliados. Luego les voy a mostrar una imagen, miren. También como consecuencia del término de la Segunda Guerra Mundial es que en Europa cae el fascismo y el nazismo, ¿ya? De hecho, si usted hoy día, el día de hoy, viaja a Italia o a Alemania y hace un símbolo nazi o un símbolo fascista, se puede ir preso, porque es un castigo por todo lo que hicieron, ya por todo el daño que causaron. Eh, por lo tanto, como les contaba yo, esta es Alemania. O era Alemania, ¿ya? Y Alemania es dividida o se divide en 4. Y cada país que formaba parte de los aliados, quiere decir del bando rival, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia, van a dividirse a Alemania. Si ustedes ven, ahí está la división, azul es lo que se queda Francia, verde lo que se queda Inglaterra, el amarillo Estados Unidos y rojo lo que se queda Rusia, ¿ya? Sin embargo, no sé si ustedes se fijan ahí, pero ¿qué es eso? ¿Por qué hay una mancha ahí? Porque ese es Berlín, la capital de Alemania. Berlín también es dividida en 4. O sea, dividen el país y dividen la capital. Es como si fuera Chile, es como que dividieran Chile en 4 y cada parte se la entregaran a otro país y Santiago, que es la capital de Chile, también se dividiera en 4. Pero ojo con esto, la parte, la zona donde estaba la capital de Alemania, o sea, Berlín, que es la capital de Alemania, queda en el lado de la URSS. Aunque usted divida Berlín, que está ahí, lo divida entre los 4, Berlín propiamente tal, que
toda esa mancha queda en el lado de la URSS. ¿Me entienden o no? O sea que la URSS paulatinamente y de a poquito se va perfilando como la principal potencia de Europa y Asia, ¿ya? Por lo tanto, también importante que después de la guerra se va a crear la ONU, que ustedes la han escuchado hasta el día de hoy, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y cuál va a ser el principal objetivo de la ONU, de la creación de la ONU? ¿Cuál va a ser el principal objetivo de la ONU? Que no vuelva a ocurrir nunca más una guerra como la que ocurrió entre 1939 y 1945, que fue la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, si lo quieren escribir, escríbanlo. El principal objetivo de la ONU, el principal objetivo de la ONU en su nacimiento fue que no volviese a ocurrir lo mismo que había ocurrido con, eh, con esta guerra mundial. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está el símbolo de la ONU, ahí está uno de los afiches del nacimiento de la ONU, ¿ya? Con todos los países que van a ser parte de. También ya los primeros póster o imágenes de la ONU, eh, la asamblea de la ONU, la primera asamblea de la ONU y así es una asamblea hoy día de la ONU. Ya les quise dar esa transposición, esa contraposición entre una asamblea antigua y una asamblea de ahora y se dan cuenta que gran parte de la infraestructura no ha cambiado ya. Y ahí está aproximadamente cuáles son los países más importantes en la ONU hoy día: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, que fueron los 4 países que combatieron contra la Alemania nazi, y China, que poco a poco y más hoy día se ha ido convirtiendo en una de las principales potencias también del mundo. Por lo tanto, en 1945 en Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, se va a crear la Carta de las Naciones Unidas, donde con el tiempo todos los países van a suscribir. ¿Ya? Dentro de los objetivos de la ONU dice la defensa de las personas, de las libertades y los derechos humanos, y ahí sin diferencias de sexo, raza, religión o edad. Por lo tanto, lo que busca la ONU, lógicamente, es que no se violen más derechos humanos, que no ocurra nunca más una guerra como la que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que no ocurra nunca más la existencia de estos campos de concentración y de estas masacres ya a ciudadanos normales como usted o como yo, que solamente tienen otra religión, que solamente son de otra raza o tienen otro sexo, etcétera. Ya, por lo tanto, el objetivo de la ONU va a ser siempre el mantenimiento de la paz y la cooperación entre los países. La paz y la cooperación antes del conflicto y de la guerra. La ONU rechaza el conflicto y la guerra y va a trabajar hasta el día de hoy por la paz, ¿ya? Y la cooperación entre los países. ¿Ya? Y desde la ONU van a ir surgiendo también diferentes tipos de fundaciones que van a cuidar, por ejemplo, las personas con discapacidad, la Convención por la Discapacidad, la UNICEF, que trabaja con niños, el ONU Mujeres y la OMS o la Organización Mundial de la Salud, que hoy día, por ejemplo, está a cargo de la lucha contra el COVID-19. Ya. Y después de la Segunda Guerra Mundial y luego de la creación de la ONU va a nacer y va a empezar a crearse el ideal de los derechos humanos, ¿ya? Y la protección, por sobre todo, del ser humano. ¿Ya? Por lo tanto, en 1948, 3 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, 1948, 3 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, la ONU aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Que todos los estados deben respetar en el mundo y que no hay nada que pueda no respetarlos, digámoslo así. O sea, la ONU con su declaración dice que nadie está por encima de los derechos humanos. No hay nada ni nadie por encima de los derechos humanos. Bueno, y ahí está un poco de los artículos más importantes. Si quieren lo pausan, lo pueden pausar aquí, lo pueden leer, escribir o lo que sea, ¿ya? También acá, pero yo destaqué los más importantes, ¿ya? Por lo tanto, estos
derechos humanos van a ser para la ONU, van a ser inherentes al ser humano. Eso quiere decir que usted nace y los posee. No es que, ay, si es que nazco y me porto bien, los poseo. No. Al plantear que son inherentes al ser humano, quiere decir que cualquier persona solamente con nacer los posee. Inalienables. Eso quiere decir que nadie puede renunciar a ellos. Nadie puede decir, ah, tortúrenme, ah, mátenme, yo quiero que me maten. No, si usted mata a alguien, usted es culpable. Si usted tortura a alguien, usted es culpable. Por mucho que la persona diga, no, si yo quise que me torturaran, no. No se pueden renunciar a ellos. Usted no puede desconocerlo. ¿Ya? Todos los poseen. Eso quiere decir que son universales. Todos los respetan y todos los poseen. Insisto en esto, sin importar su condición. Sin importar si usted es cristiano, es católico, cree en el dios Satán, no sé, tenga la religión que tenga la raza que tenga los años que tenga, sea lo que sea, deben ser respetados. ¿Ya? Son interdependientes, eso quiere decir que están todos relacionados entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, se defiende la libertad de que usted pueda hacer lo que quiera sin pasar a llevar al otro. Y dentro de la libertad está, por ejemplo, el que el que usted es libre para creer en lo que quiera, eso quiere decir que usted puede creer en el Dios que usted quiera, le da la libertad para hacer lo que usted quiera sin pasar a llevar al otro, sin pasar a llevarle la dignidad a otra persona, pero le da esa libertad, ¿ya? Y imprescriptibles, quiere decir que no pierden vigencia. Esto es algo muy interesante que yo se lo explicaba, siempre lo explico ya. Si a usted alguien lo tortura, por ejemplo, pasan 10 años, 20 años y no se encuentra culpable, ese delito no queda impune. Pueden pasar 100 años y si después de 100 años, estoy exagerando, después de 100 años se encuentra el culpable, ese culpable se va preso. No sé si escucharon en la noticia hace un par de tiempo atrás una cárcel donde están los violadores a los derechos humanos en Chile en dictadura, Punta Peuco. No sé si lo han escuchado y si es que no, lo pueden consultar en su casa. ¿Ya? En Punta Peuco hay unos viejitos que se ven bien tiernitos, pero es porque están viejitos, pero que en dictadura fueron muy malos y crueles con la gente, mataron gente y violaron derechos humanos. Por lo tanto, esa cárcel, Punta Peuco, donde están esa gente, esos presos, es, esos presos tienen que estar presos de por vida, porque lo que hicieron fue violar derechos humanos. Y como dije acá, ya en el último punto, estos son imprescriptibles. Eso quiere decir que no pierden vigencia, que no es que, ah, ya, este viejito nazi, por ejemplo, tiene 95 años y ya, pero ya ha pasado mucho tiempo de su acto, está tan viejito que dejémoslo libre. No, ya esto no funciona así. Usted es culpable para siempre. ¿Me entienden? De hecho, hace unos días atrás leí una noticia que en Alemania inculparon y apresaron a un viejito de 96 años porque se comprobó que él había sido parte del ejército nazi y que había realizado torturas. Y como la ONU estableció que los delitos como la tortura o cualquier delito que atente contra un derecho humano no vence nunca en este caso, no puede pasar el tiempo y quedar impune, este viejito se fue a la cárcel. ¿Ya? Por lo tanto, ahí terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que una materia bien entretenida, pero a la vez son, son contenidos que hay que ver y que hay que pasar porque la verdad es que nos hizo mucho daño y hay que intentar que no pase nuevamente. Ya, ese siempre es el objetivo de esta unidad, que es que no vuelva a pasar algo así nunca en la historia. ¿Ya? Eso, chiquillos, cuídense, nos vemos en otra ocasión. Adiós.